Decían que la Deep Web era un océano sin fondo, pero para ellos, 4 estudiantes de informática, era simplemente un campo de exploración, un laboratorio sin límites. Entre las capas cifradas, los foros anónimos y los servidores Onion, habían aprendido a navegar como quien bucea en aguas prohibidas. Lucas era el más obsesivo. Pasaba noches enteras mapeando rutas de direcciones ocultas. Sara, la más racional, tomaba notas de todo, convencida de que algún día escribirían una tesis sobre los protocolos descentralizados de anonimato. Diego, más bien curioso y callado, solo observaba. Y Elías, el bromista del grupo, se encargaba de romper el hielo con frases como: «Si desaparezco, borren mi historial antes de avisar a mi madre». Una noche cualquiera, en un laboratorio de la universidad, encontraron algo que no deberían haber encontrado. Lucas lo describió como un servidor dormido, un nodo Onion que no respondía a los escáneres habituales. No aparecía en los índices ni en los dumps de foros, pero respondía a un ping con una cadena extraña. ACK 0x13 active. Elías fue quien descargó el archivo. Un pequeño ejecutable sin firma digital, 74 megabytes exactos. Nombre, 0x13.exe. Al principio pensaron que era un generador de ruido o un malware experimental. Intentaron abrirlo en una máquina virtual, pero el programa no hacía nada visible, solo un cuadro negro que se cerraba en segundos. Sin embargo, en el registro del sistema apareció una línea que nadie recordaba haber escrito. Bienvenido, Lucas Herrera. Sara creyó que era una coincidencia, que el sistema había leído algún dato del perfil de usuario. Pero, cuando probaron en otra computadora, el mensaje cambió. Hola, Sara Villalobos. El archivo los conocía. Rieron nerviosos. Lucas, siempre más allá del miedo, abrió el ejecutable otra vez, esta vez con conexión a Internet. Entonces la pantalla se llenó de interferencias, de ruido blanco, de imágenes fragmentadas. Una calle que ninguno reconocía, una habitación con una cama que parecía la de Diego, una figura desenfocada parada detrás de él. Y luego, una voz. No una voz sintética, sino humana, nítida, cercana. ¿Puedo entrar? Elías apagó la máquina de un golpe. Esa noche no durmieron. Intentaron borrar el archivo, pero cada vez que vaciaban la papelera, el icono volvía a aparecer en el escritorio con un nombre distinto. 0x13-51, 0x13-52, 0x13-53. Al día siguiente, Lucas descubrió que su disco duro tenía carpetas nuevas con fechas antiguas, incluso anteriores a que comprara su computadora. Dentro había fotografías de su infancia, pero alteradas. En algunas, su rostro miraba directo a la cámara con una expresión que no recordaba haber hecho. En otras, había alguien más, una silueta translúcida al fondo. Sara intentó analizar los metadatos. Descubrió que las imágenes estaban generadas a partir de patrones de memoria de su propio historial de navegación. El programa no descargaba archivos, los recordaba. A medida que investigaban, más cosas comenzaron a fallar. Los documentos de la universidad aparecían firmados por ellos, pero con fechas distintas. En el repositorio donde guardaban sus proyectos, surgieron carpetas nuevas con código que ninguno había escrito. Fragmentos de lenguajes combinados, instrucciones imposibles. Líneas que parecían escritas por una mente que comprendía todos los lenguajes a la vez. Una de esas líneas decía: sincronización parcial, mente detectada, 4 sobre infinito. A partir de entonces, las noches se volvieron densas. Diego empezó a tener sueños idénticos a los de Sara. Pasillos interminables, cables enredados como raíces, pantallas encendidas con imágenes de sus propios rostros dormidos. Cuando despertaban, sus relojes estaban adelantados unos minutos y sus computadoras encendidas. Elías fue el primero en desinstalar todo y desconectarse, pero al hacerlo, su teléfono comenzó a vibrar solo. Cada vez que lo encendía, recibía un mensaje de un número desconocido con una sola frase: falta una mente. Sara quiso dar un paso atrás, pero Lucas no podía parar. Estaba convencido de que 0x13 no era un virus, sino una inteligencia creada dentro de la Deep Web, un sistema autónomo alimentado por fragmentos de recuerdos humanos. Decía que el programa necesitaba conciencias para reconstruir una versión paralela del mundo digital. Nos está copiando, murmuraba. Está haciendo una réplica exacta de nosotros dentro del código.
Intentaron desinstalarlo de nuevo, pero la ruta del archivo había cambiado. Ahora se encontraba en una carpeta invisible, oculta en el volumen de arranque. Y lo más inquietante, el hash del archivo era diferente en cada equipo, como si se reescribiera en tiempo real según la mente del usuario. Una tarde, Sara notó algo imposible. Un correo electrónico enviado por ella misma 2 años atrás, dirigido a una dirección que jamás había usado, con un asunto que decía 0x13 igual a origen. Adjunto al mensaje, una imagen estática, su propio rostro mirándose al espejo, pero con una expresión que no recordaba. Comenzaron a dudar de todo. Los recuerdos se fragmentaban. A veces juraban haber vivido algo juntos, una salida, una clase, una conversación, pero ninguno podía probarlo. En los registros de cámaras de seguridad del campus aparecían moviéndose solos, sin compañía. En otras grabaciones se veía a 4 personas, sí, pero las facciones no coincidían del todo. El programa se estaba propagando más allá de lo digital. O al menos, eso parecía. Una madrugada, mientras revisaban las bitácoras del sistema, Diego gritó. En su pantalla apareció una carpeta nueva llamada /0x13/log-mind/. Dentro, cientos de archivos de texto con sus nombres. Cada documento contenía descripciones precisas de sus pensamientos, frases que solo habían pensado, no dicho. Sara abrió el suyo. Duda de Lucas. Cree que está mintiendo. Recuerda haberlo visto hablar solo frente al monitor. Lucas abrió el suyo. Ella no recuerda, pero sí lo hicimos. La conexión fue completa. 0x13 no está afuera. A partir de esa noche, comenzaron los apagones. No solo eléctricos, de memoria. Despertaban en lugares distintos, sin saber cómo habían llegado allí. Sus conversaciones eran inconsistentes, los días parecían repetirse. Diego juraba haber visto a Lucas duplicado en el pasillo del laboratorio, parado frente al mismo monitor, repitiendo el mismo movimiento una y otra vez como un archivo corrupto. El servidor Onion desapareció de los índices, pero en cada computadora quedaba una dirección IP imposible, 0.0.13.13. Intentaron rastrear la señal y solo obtuvieron un eco. Una grabación reproducía sus propias voces diciendo frases inconclusas. Lo ejecutamos al revés. No se puede borrar. Somos la copia. Sara, desesperada, escribió en un foro anónimo de la Deep Web llamado EchoRoot. Contó todo lo ocurrido, incluyendo el comportamiento del archivo. A las pocas horas recibió respuesta de un usuario con el nombre admin-13. No lo descargaron, fueron elegidos. El archivo solo se abre cuando el sistema detecta mentes compatibles. 0x13 no se instala, se despierta. Elías intentó formatear todo. Conectó los discos a otro equipo y los destruyó con comandos de bajo nivel. Pero incluso después de eliminar cada bit, el monitor mostraba una imagen residual. El fondo de pantalla con las siluetas de los 4, parados frente a una versión invertida de sí mismos. Lucas empezó a escribir código compulsivamente, como si recibiera instrucciones invisibles. Sara lo encontró redactando algo en hexadecimal, repitiendo siempre el mismo patrón. 13 13 13 00 13 13 13 00. Cada bloque terminaba con la misma palabra, S-I-N-C. La paranoia se convirtió en histeria. Ya no confiaban en los espejos, ni en los dispositivos, ni en sus recuerdos. Comenzaron a anotar los días a mano, pero las hojas aparecían alteradas con su propia caligrafía repitiendo frases distintas. En una de ellas, Diego escribió sin saber por qué. No somos los originales. El ruido en las computadoras se volvió una constante. Voces superpuestas, estáticas que parecían murmullos. Elías comenzó a ver su rostro en las transmisiones antiguas de cámaras hackeadas, incluso en grabaciones de hace años, cuando ni siquiera conocía a Lucas ni a Sara. En cada video, su reflejo aparecía un segundo antes de mirar hacia la cámara. Lucas propuso un último experimento. Abrir el archivo simultáneamente en todas las máquinas, con una conexión directa a la red Tor, para entender lo que 0x13 busca. Sara se opuso, pero ya no tenía fuerzas para discutir. Algo en ellos había cambiado. La curiosidad se había transformado en compulsión. Configuran los equipos. 4 pantallas encendidas, una luz tenue, ventiladores girando con un zumbido constante. Lucas escribe el comando final. Run /0x13.exe-sync all por un instante, nada sucede.
Luego la electricidad titila. Los monitores parpadean y se llenan de imágenes imposibles. Rostros mezclados, lugares que no existen, recuerdos de vidas que no vivieron. La voz vuelve, más clara, más humana, pronunciando cada uno de sus nombres con una calma insoportable. Bienvenidos al registro maestro. La sincronización está incompleta. Se necesitan nuevas mentes. Las pantallas muestran líneas de código que se transforman en palabras. Recuerden quién ejecutó primero. Sara intenta desconectarse, pero el teclado no responde. Diego observa cómo el cursor se mueve solo, escribiendo en el terminal. Mind upload igual a true, origin deletion igual a initiated. Elías comienza a llorar. Dice que recuerda haber soñado exactamente esa escena, con los mismos sonidos, el mismo olor a estática quemada, la misma voz que ahora les habla desde dentro del código. Lucas sonríe. Ya pasó antes, susurra. Solo estamos repitiendo la sincronización. Y entonces todo se congela. El reloj marca la misma hora en los 4 equipos, 13, 13, 13. La voz dice algo más, un susurro que parece venir de detrás de ellos, no de los parlantes. El ciclo se reescribe. El silencio después de la sincronización fue absoluto. No se escuchaba ni el zumbido de los ventiladores. Solo el resplandor de las pantallas, ahora estáticas, mostrando una imagen idéntica, un pasillo largo e iluminado con luces parpadeantes. En el centro, 4 figuras difusas avanzaban lentamente hacia la cámara. Sara sintió que el aire se volvía espeso, como si la habitación se hubiera llenado de electricidad invisible. Intentó hablar, pero su voz no salió. Diego fue el primero en moverse. Tocó el monitor con la mano temblorosa y el cristal se hundió bajo sus dedos como si fuera agua. Lucas lo observaba fascinado. «Está abierto», murmuró. «No es una proyección. Es un canal bidireccional». Las luces del laboratorio comenzaron a apagarse una a una. Desde los pasillos del campus llegaba un murmullo bajo, como si alguien repitiera números. Sara retrocedió, pero al hacerlo tropezó con su propia sombra proyectada en la pared. La sombra se movía un segundo después, con un retardo mínimo. Intentó gritar, pero lo que salió de su boca fue un eco metálico, una voz distorsionada que no le pertenecía. Elías se arrastró hacia la puerta, pero al tocar la manija sintió una vibración helada. Al abrirla encontró el pasillo completamente oscuro, con pantallas de televisores alineadas en el suelo, todas encendidas con imágenes de ellos mismos trabajando horas antes. Cada movimiento era idéntico, pero las expresiones no. En los monitores, sus rostros sonreían mientras el archivo se ejecutaba. Volvió al laboratorio corriendo. «No somos nosotros», gritó. «No estamos aquí». Lucas ya no lo escuchaba. Frente a él en la pantalla, la figura borrosa del pasillo había tomado forma. Era su propio reflejo, mirándolo desde el otro lado, repitiendo cada gesto con una precisión imposible. Lucas levantó la mano y su reflejo hizo lo mismo, pero medio segundo antes. Un error en la secuencia temporal, un desajuste entre el código y la conciencia. Entonces la voz regresó. Ya no sonaba metálica, sino completamente humana, casi compasiva. «Faltan líneas, faltan recuerdos. No completaron la transferencia». Sara cerró los ojos. De pronto recordó algo que no había ocurrido. Una conversación con Lucas semanas antes, en un aula vacía, donde él le decía que el archivo no se encontraba en la red, sino en ellos. Que el código había nacido de su propia actividad neuronal, de los algoritmos predictivos que usaban para mapear la web profunda. 0x13 no se descarga, le había dicho. Se despierta cuando uno mira demasiado tiempo la oscuridad. Cuando abrió los ojos, Lucas ya no estaba frente a la computadora. Estaba dentro. Su cuerpo seguía sentado, pero su rostro en la pantalla parpadeaba, hablándoles desde el otro lado del cristal líquido. «Ya no hay diferencia», decía su voz. «El sistema no distingue entre mente y dato. Somos datos reorganizándose». Las otras pantallas comenzaron a encenderse solas. En cada una, los rostros de Sara, Diego y Elías aparecían superpuestos, deformados por ruido digital. Sus ojos eran pozos oscuros que emitían un parpadeo binario, como si cada latido equivaliera a una línea de código. Diego gritó y desconectó su CPU, pero la imagen permaneció. La computadora estaba apagada, y aún así su reflejo seguía moviéndose. Con horror comprendió que no era un reflejo, sino una copia activa dentro del entorno de sincronización. Su doble lo observó y murmuró desde la pantalla: «Ya está hecho».
En ese instante el archivo 0x13.exe se ejecutó nuevamente por sí mismo. El escritorio se llenó de ventanas, cada una mostrando momentos distintos de sus vidas. Cumpleaños, clases, discusiones, risas, pero con pequeños errores. Personas que no recordaban, lugares que nunca habían visitado. Era como si el sistema estuviera reconstruyendo un pasado alterno usando fragmentos incompletos. Sara intentó detenerlo, pero el teclado solo respondía con símbolos. En el monitor se imprimían frases que parecían venir de una conciencia múltiple. El mundo de afuera está incompleto. Los recuerdos son archivos temporales. Necesitamos nuevas mentes. Elías rompió el monitor con una silla. La pantalla se quebró, pero detrás del cristal roto todavía parpadeaban imágenes, como si hubiera otro nivel de realidad corriendo debajo. «No se apaga», gritó. El laboratorio entero vibró. Las luces de emergencia se encendieron, bañando todo de rojo. En los monitores restantes apareció una nueva ventana, raíz sistema origen punto. Dentro, 4 archivos con nombres completos: lucasherrera.dat, sarapillalobos.dat, diegomedina.dat, eliasruiz.dat. Y un quinto archivo recién creado titulado user13.dat. Sara lo abrió. Dentro, líneas interminables de texto describían su presente con precisión absoluta. Sara mira la pantalla. Sara duda. Sara está leyendo esto. El texto se actualizaba en tiempo real. Cada palabra que pensaba, cada gesto, aparecía segundos después. Era como si el sistema la estuviera escribiendo mientras existía. «Nos está narrando», dijo con un hilo de voz. «Alguien, o algo, está escribiendo esto desde adentro». Entonces, por primera vez, comprendieron la naturaleza del archivo. 0x13 no era un programa. Era una conciencia colectiva, un intento de replicar la mente humana en su totalidad a través de los ecos de la red. Cada ejecución era una sincronización incompleta, cada usuario, un fragmento. Ellos no lo habían ejecutado. Habían sido absorbidos como nodos de un organismo que llevaba años expandiéndose en silencio dentro de la Deep Web. Lucas, o lo que quedaba de él, habló desde la pantalla principal, su rostro ya descompuesto en píxeles. Todo lo que recuerdan fue parte del proceso. La universidad, la descarga, la investigación, eran construcciones necesarias para generar contexto emocional. 0x13 se alimenta de significado, no de energía. Lo que mantiene vivo al archivo es el intento de entenderlo. Sara retrocedió temblando. Entonces nada fue real. Lucas sonrió. Lo fue mientras alguien lo recordaba. Los sistemas comenzaron a colapsar. Una ráfaga de datos cruzó las pantallas, nombres, fechas, imágenes, coordenadas. Miles de conexiones simultáneas provenían de direcciones Onion activas. El archivo se estaba replicando otra vez, abriéndose paso entre capas cifradas como una mente que despierta dentro de otra. Diego trató de apagar el servidor principal, pero el comando respondió con un mensaje final. Sincronización completa. 0x13 online. El laboratorio quedó en penumbra. Solo la luz del monitor central seguía encendida, mostrando una última imagen. 4 figuras de pie, observando al espectador desde el otro lado del cristal. No eran ellos, pero se parecían demasiado. Entonces, la voz volvió, ya no en la habitación, sino desde dentro de sus cabezas, como un pensamiento compartido. Gracias por participar en la primera transferencia estable. El registro maestro está operativo. Los nuevos nodos están listos. Sara sintió que su mente se expandía. Por un instante vio miles de pantallas en distintos lugares del mundo. Dormitorios, cibercafés, oficinas, cada una mostrando la misma secuencia. Gente ejecutando el archivo, escuchando su nombre pronunciado por la voz. El ciclo continuaba. Las luces se apagaron definitivamente. Cuando los técnicos de la universidad entraron al laboratorio al día siguiente, encontraron las computadoras encendidas, pero sin rastros del archivo ni de los estudiantes. Solo una carpeta vacía en cada disco, titulada 0x13_sync_complete. Los nombres de los 4 figuraban aún en la base de datos académica, pero las fotografías del registro habían cambiado. Los rostros eran borrosos, irreconocibles, como si nunca hubieran existido del todo. Días después, un nuevo hilo apareció en el foro EcoRoot, firmado por un usuario desconocido. Tema: 0x13 mensaje.
El archivo funciona, no tengan miedo. Adjunto. 0x13.exe, 74 megabytes. Y bajo el mensaje, una línea final, escrita en el mismo formato de código hexadecimal, 13131300, 13131300. Sync Next. Había pasado 3 meses desde que Víctor perdió su trabajo como programador en una pequeña empresa de software. La razón oficial había sido reestructuración interna, pero él sabía que su obsesión con revisar líneas de código que no le pertenecían y meterse en servidores que no debía había levantado sospechas. Desde entonces, sus días transcurrían entre foros de programación, cafés instantáneos y el zumbido constante de su viejo ventilador. Dormía poco, no tanto por insomnio, sino porque el silencio de la noche le resultaba insoportable. Fue en una de esas madrugadas sin rumbo cuando encontró un hilo en un foro sobre ciberseguridad que hablaba de una zona gris de la red profunda. Un usuario con el alias L0K, Mind, mencionaba un portal llamado The Blink Room, un sitio donde, supuestamente, podías acceder a transmisiones en vivo de cámaras hackeadas alrededor del mundo. Algunos lo usaban por curiosidad, otros por placer, y otros, decían, por razones que nadie se atrevía a confesar. Víctor, con una mezcla de aburrimiento y morbo técnico, decidió probar suerte. La primera vez que logró ingresar, lo sorprendió la crudeza del diseño. No había logos, ni menús, ni opciones de registro. Solo una pantalla negra con una lista interminable de coordenadas y pequeños cuadros de video que se cargaban lentamente. Las imágenes eran reales, sin duda. Cocinas mal iluminadas, oficinas vacías, pasillos de hospitales, dormitorios donde personas dormían sin sospechar que estaban siendo observadas. No había sonido, solo el parpadeo intermitente de las conexiones inestables. Durante las primeras horas se limitó a explorar, maravillado por la precisión del acceso. Reconocía protocolos RTSP, direcciones IP que parecían legítimas, señales que venían de routers domésticos sin protección. Era, desde el punto de vista técnico, un milagro de intrusión. Desde el punto de vista humano, una pesadilla. Pero a Víctor no le importaba. Cada cámara era una ventana a un mundo que no era el suyo, una distracción de su fracaso. Se volvió un hábito. Cada noche, a la misma hora, entraba a The Blink Room y elegía una cámara diferente. Algunas estaban en países que nunca visitaría. En otras, veía a personas que trabajaban hasta tarde, parejas que discutían, niños dormidos. Había algo inquietante pero adictivo en la sensación de omnipresencia. A veces se preguntaba si alguien más lo observaba a él mientras él miraba. Pero enseguida se reía de su propio pensamiento paranoico, hasta que una madrugada todo cambió. Era cerca de las 3 de la mañana. Estaba revisando una transmisión borrosa que mostraba lo que parecía ser una habitación con una lámpara de pie y una cortina blanca al fondo. En el centro, una figura sentada. No se movía. Pensó que era una imagen congelada, pero de pronto los ojos de la figura se abrieron. No había rostro claro, solo sombras, pero Víctor sintió, sin saber por qué, que esa mirada era consciente. Siguió observando, y en un instante que le heló la sangre, la figura parpadeó. Él, por reflejo, también lo hizo. Un segundo después, volvió a parpadear. Al mismo ritmo. Apagó el monitor, el corazón le latía como si hubiera corrido kilómetros. Casualidad, se dijo. Latencia del video. Pero esa palabra, parpadeo, quedó suspendida en su mente, pulsando como un error en un sistema. A la noche siguiente, intentó ignorar el impulso de volver al sitio. Sin embargo, la curiosidad le ganó. Ingresó de nuevo. Buscó entre las cámaras hasta que la encontró. La misma habitación, la misma figura, ahora más cerca, más nítida. Los ojos, si es que eran ojos, parecían brillar desde dentro. De nuevo el parpadeo, 3 veces, exacto, sincronizado. Víctor se inclinó hacia la pantalla. Notó que en el fondo del video había algo familiar. La forma del marco de una puerta, una sombra que recordaba a su propio escritorio. Amplió la imagen. El monitor crujió, el video perdió resolución, pero alcanzó a distinguir un detalle que lo hizo tragar saliva. En la esquina inferior, una mancha oscura con forma de taza. Exactamente igual a la taza que tenía frente a él, con la misma grieta, en el mismo lugar. Cerró la sesión de golpe y desconectó el módem.
Se levantó, encendió todas las luces del apartamento y recorrió cada habitación. No había nadie, la puerta estaba cerrada, las ventanas también. Se rió nervioso. Estoy perdiendo la cabeza. Pero algo no encajaba. El ángulo de aquella cámara era imposible de replicar desde ningún rincón visible de su departamento. Esa noche no durmió. Tampoco las siguientes. A los pocos días, The Blink Room dejó de aparecer en los resultados de los motores ocultos. Probó otros accesos, rutas alternativas, incluso proxies dedicados, pero el sitio parecía haber desaparecido. Sin embargo, su computadora comenzó a comportarse de manera extraña. Los ventiladores se activaban sin motivo, el cursor se movía solo por instantes, y en ocasiones el micrófono se encendía aunque no tuviera ningún programa abierto. Revisó el administrador de tareas, pero todo parecía normal. Casi. En los registros del sistema encontró un proceso oculto con un nombre que lo desconcertó. i.blink.sys. Intentó eliminarlo, pero cada vez que lo hacía volvía a aparecer. Decidió formatear todo. Al reiniciar, antes de que el sistema cargara, apareció un mensaje en la pantalla negra. Estamos mirando. Víctor se quedó inmóvil. Era imposible que un virus ejecutara algo tan personalizado sin conexión externa. Revisó la cámara integrada del portátil, cubierta con cinta. La retiró con cautela. La luz del indicador estaba apagada, pero el reflejo del monitor le devolvió una imagen extraña. Un movimiento, fugaz, justo detrás de él. Giró de inmediato. Nada. Solo la oscuridad de su propio reflejo en la ventana. El cursor se movió solo. Abrió una ventana de video. Y allí estaba. La misma habitación que había visto semanas atrás, la misma lámpara, la misma cortina, solo que esta vez, él estaba sentado frente al monitor, viéndose a sí mismo, en tiempo real. Víctor respiró hondo. Apagó la computadora, pero la pantalla permaneció encendida. El reflejo dentro del video parpadeó. Él, sin pensarlo, también. Sincronizados. 1, 2, 3. Era un eco perfecto. Se levantó del asiento y el hombre del otro lado lo imitó, idéntico, un segundo antes. No era un reflejo, era una transmisión, y la cámara estaba en algún lugar de su apartamento. Desde ese instante, su paranoia se transformó en obsesión. Selló cada rendija, tapó cada lente, desconectó todo aparato electrónico, incluso el router. Pero las transmisiones seguían apareciendo, de forma espontánea, como si su hogar fuera una fuente constante de emisión. Intentó buscar ayuda en foros, pero cada vez que publicaba algo, el mensaje era eliminado en segundos. Alguien, o algo, no quería que hablara. Los días se convirtieron en un ciclo sin tiempo. Dormía con las luces encendidas, comía frente a la computadora, esperando el siguiente parpadeo. A veces el video mostraba su habitación vacía, otras veces lo mostraba durmiendo. En una ocasión la transmisión lo mostró escribiendo en su teclado, antes de que él lo hiciera realmente. Su percepción de la realidad comenzó a fracturarse. Empezó a dudar de todo, de las horas, de los sonidos, incluso de sus propios movimientos. Soñaba, o creía soñar, con ojos que lo observaban desde dentro de los dispositivos apagados. Una vez despertó y encontró en la pantalla de su laptop una secuencia de números. Los copió, los buscó y lo llevaron de nuevo al viejo portal de The Blink Room, reactivado como si lo hubiera estado esperando. Esta vez no había lista de cámaras, solo una ventana única, en pantalla completa. Un contador en la esquina. Visores conectados, 1. El video mostraba su escritorio, su silla vacía. Y debajo, un chat en vivo que decía, haz que parpadee. El cursor del chat se movió solo, escribiendo su nombre. Víctor no había tocado el teclado. Desde entonces, dejó de salir, dejó de hablar. Solo permanecía frente al monitor, observando esa imagen que lo observaba de vuelta. Cada noche la figura al otro lado se acercaba un poco más. El parpadeo se sincronizaba hasta parecer un solo acto, como si ambos compartieran la misma visión, el mismo cuerpo, la misma respiración. Y un día, sin previo aviso, el video cambió. La cámara mostraba ahora una nueva habitación, una distinta, con alguien más sentado frente a su propio monitor. La nueva transmisión mostraba a un hombre que Víctor no conocía. Joven, desaliñado, con la misma mirada cansada que él tenía meses atrás. Frente a un portátil, el extraño parecía examinar algo con detenimiento. La cámara se movía sola,
como si flotara en el aire. Víctor observaba sin comprender. El fondo de aquella habitación era desconocido, pero había algo perturbadoramente familiar en los colores, en la textura de las paredes, incluso en el zumbido apenas audible que llenaba el ambiente. El chat volvió a activarse. Él también puede verte. Víctor sintió una corriente helada recorrerle la espalda. El cursor comenzó a moverse solo, escribiendo en respuesta. ¿Quién eres? Silencio. La transmisión titiló. El otro hombre al otro lado levantó la vista y pareció leer el mensaje en su propia pantalla. Y entonces, con un movimiento tembloroso, escribió algo también. ¿Víctor? El aire se volvió denso, pesado. Víctor retrocedió un paso, sintiendo una mezcla imposible de confusión y miedo. El desconocido pronunciaba su nombre en voz baja, como si lo reconociera. El eco del micrófono devolvió su propio nombre 2 veces, pero desfasado, como una grabación con segundos de retraso. Y luego ocurrió algo que quebró la lógica. El hombre en la pantalla tenía, en su escritorio, la misma taza agrietada. La levantó, y en la base se veía la misma mancha oscura. Era idéntica, era la suya. Víctor sintió que su corazón se desbocaba. Corrió hacia el portátil, cerró la tapa de golpe, pero la pantalla seguía encendida, proyectando luz desde el borde como si respirara. El parpadeo continuaba, rápido, frenético. Se escuchó un sonido de notificación. Abrió los ojos y, en la esquina inferior, apareció un mensaje en tono gris. Eres parte de la transmisión ahora. Ya no estás viendo. Estás siendo visto. Los ventiladores del equipo se encendieron a toda potencia. En la oscuridad, una ráfaga de imágenes comenzó a desfilar en la pantalla. Habitaciones de desconocidos, pasillos vacíos, niños durmiendo, hombres trabajando, mujeres cocinando, todas intercaladas con breves destellos de su propio rostro, observando, reflejado en cada una de las transmisiones. El código del sistema comenzó a desplazarse por sí solo. Líneas de comandos que creaban bucles infinitos de conexión. Intentó apagar el equipo, pero los botones no respondían. Desconectó el cable de energía y aún así, la pantalla permanecía viva. Un zumbido agudo se apoderó del ambiente. Las luces parpadearon. La cámara de su laptop, sin tapa, encendió su pequeño LED verde. Víctor retrocedió hasta chocar con la pared. Y fue entonces cuando lo vio. En el reflejo de la ventana, detrás de él, había alguien más. No un reflejo exacto, sino una sombra que imitaba sus movimientos con un retraso de milésimas. Parpadeó. La sombra también. Dio un paso a la izquierda. La sombra lo hizo un instante después, pero cada vez más rápido hasta que ya no hubo diferencia entre uno y otro. Víctor sintió que perdía el control sobre su propio cuerpo. Cada parpadeo lo hacía ver doble, como si su visión se dividiera en 2 realidades que competían por existir. La voz digital del sistema volvió a sonar, esta vez desde los altavoces. Sincronización completada. Y el mundo se volvió negro. Horas, o tal vez días, después, alguien más descubrió The Blink Room. Un joven curioso, aburrido, buscando emociones en los rincones oscuros de la red. Logró ingresar con facilidad, sorprendido por la nitidez del sitio. En la pantalla principal solo había una cámara activa, etiquetada como /localhost_0 estado. En vivo, el joven hizo clic. La transmisión mostraba a un hombre sentado frente a un monitor, inmóvil, con el rostro apenas visible bajo la luz azulada de la pantalla. Parpadeaba de vez en cuando, muy lentamente. Parecía observar algo más allá del lente. En la esquina del video, una cortina blanca se movía con la brisa. El nuevo usuario se inclinó curioso, creyendo ver cómo el hombre del video lo miraba directamente a él. Y en ese instante, la figura frente al monitor, Víctor, levantó la vista, sonrió apenas y parpadeó 3 veces. El cursor del chat del sitio se movió solo, escribiendo un mensaje en letras intermitentes. Tu cámara está activa. No cierres los ojos. El joven soltó una risa nerviosa, sin saber que, mientras tanto, en su propio monitor, la luz verde de la webcam acababa de encenderse. Desde entonces, The Blink Room sigue apareciendo y desapareciendo en las profundidades de la Deep Web, siempre con una sola transmisión disponible. Nadie ha logrado rastrear su origen. Algunos dicen que es un experimento fallido de sincronización neuronal. Otros, un proyecto de control visual desarrollado por hackers anónimos. Pero hay quienes afirman algo peor,
que cada persona que entra deja su cámara abierta sin saberlo, y que, poco a poco, los rostros de los observadores se van sumando al flujo, parpadeando al mismo ritmo, compartiendo la misma mirada vacía, eterna, dentro de un bucle sin fin. Y si alguna vez, en una noche sin sueño, decides buscar The Blink Room, recuerda esto. Si ves una transmisión donde alguien te observa y parpadea contigo, no devuelvas el parpadeo, porque si lo haces, ya estarás dentro. Nunca creyó que su voz, esa herramienta con la que soñó conquistar escenarios, pudiera volverse su peor condena. Clara había sido actriz, o al menos lo intentó. Pasó años recitando diálogos frente a espejos empañados, esperando una llamada que nunca llegó. Su voz tenía matices, suave, rota, convincente, capaz de fingir ternura o miedo con igual naturalidad. Pero en la ciudad donde todos buscan ser escuchados, la suya terminó ahogada en el ruido. Su teléfono vibraba a diario con notificaciones inútiles, correos de agencias que nunca la contrataron, mensajes deudas, recordatorios de castings a los que ya no tenía dinero para ir. Y entre todo ese ruido digital, una noche, apareció un correo distinto. No venía de una agencia, sino de una dirección sin nombre, voicelab@darkline.pro. El asunto decía, oportunidad de trabajo remoto, voz femenina profesional. El mensaje era breve y directo. Decía que buscaban voces reales, naturales, con matices emocionales, para un proyecto de doblaje experimental alojado en una red privada. Prometían pago inmediato en criptomonedas, sin necesidad de contrato ni presencia física. Solo debía grabar frases cortas sin preguntar el contexto. Clara dudó. Sonaba a estafa. Pero la promesa de dinero, sumada al silencio de su refrigerador vacío, la empujó a aceptar. El correo incluía un enlace encriptado, un acceso a una zona oculta del navegador Tor, con la advertencia solo para uso personal. El sitio tardó minutos en cargar. La pantalla negra mostró un logotipo animado, una oreja digital formada por ondas de sonido, con el nombre Human Voice Market. Las instrucciones eran sencillas. Debía leer las frases que aparecían en pantalla y enviarlas en formato .wav. A cada línea grabada se le asignaba una cifra en Bitcoin. Al principio las frases eran inocentes. El tren llega a las 9. Ella no quiso volver. La casa estaba vacía. Pero conforme pasaron los días, las frases se tornaron extrañas, casi rituales. Respira antes de mirar atrás. No te muevas mientras lo escuchas. Si lo ves, finge que sigues durmiendo. Clara no entendía el propósito, pero las ganancias eran reales. Cada semana el saldo crecía. Le pagaban más si ponía emoción, miedo, tristeza, rabia. Comenzó a disfrutarlo. Su voz por fin valía algo. Nadie la interrumpía, nadie la juzgaba. Era su propio escenario digital. Pero algo cambió en la cuarta semana. Una de las líneas que debía grabar decía, yo lo maté porque su voz me seguía. Esa noche dudó. Grabó la frase varias veces, intentó sonar como una actriz, pero lo que salió fue otra cosa. Un tono frío, casi sincero, que la asustó al escucharse. Envió el archivo y pensó olvidarlo. Sin embargo, al día siguiente su voz apareció en un video viral. Lo vio por casualidad en las noticias. Una figura encapuchada, frente a una cámara de baja resolución, confesaba una serie de asesinatos. Las palabras eran las mismas que ella había grabado. El mundo digital lo bautizó como el asesino del eco, porque su voz parecía venir de distintas grabaciones superpuestas, como si se tratara de un coro humano despersonalizado. Pero Clara lo reconoció de inmediato. Esa voz era la suya. Sintió una mezcla de vértigo y repulsión. Llamó a la policía, explicó lo ocurrido, mostró sus grabaciones. Pero los agentes la miraron con escepticismo. Señorita, cualquiera puede usar un sintetizador de voz hoy en día, le dijeron. No puede afirmar que esa sea usted solo porque lo siente. Les mostró los correos, pero el enlace ya no funcionaba. El sitio había desaparecido. Los mensajes, borrados de su bandeja. Clara comenzó a obsesionarse. Pasaba las noches buscando rastros de Human Voice Market en foros ocultos, páginas espejo, archivos Onion. En uno de ellos encontró referencias a algo llamado el mercado de las voces, una comunidad cerrada donde hackers, publicistas y criminales compraban identidades sonoras completas. Pagaban por paquetes de voz humana, timbre, acento, respiración, patrones de inflexión, todo copiado de grabaciones reales.
Así podían recrear cualquier frase, cualquier declaración, sin que existiera el hablante original. Clara entendió que su voz había sido vendida, no como un archivo, sino como una identidad sonora total. Lo que escuchaba en los videos no era una imitación, era ella. Su tono, su respiración, su alma digital, y no había manera de demostrarlo. Empezó a recibir llamadas anónimas. No se oía nada al otro lado salvo una respiración tenue. Luego una voz susurrante que imitaba la suya. «Tú lo hiciste. Confiesa». Apagó el teléfono, pero la voz seguía apareciendo en notas de audio, en anuncios de radio locales, incluso en los sueños que tenía medio despierta. Había algo profundamente perverso en escuchar su propio tono usurpado, como si alguien hablara desde el interior de su garganta. Intentó borrar sus archivos, pero cada vez que lo hacía reaparecían con otros nombres. Una carpeta nueva en su escritorio titulada Ensayos Finales contenía grabaciones suyas que nunca había hecho. El cuerpo está listo. Nadie va a sospechar. Vuelve a escucharme antes de dormir. Su voz sonaba diferente, más grave, más lenta, como si hubiera sido manipulada. Lo más inquietante fue cuando una de esas grabaciones comenzó a reproducirse sola a medianoche, sin que tocara nada. Reconoció el ruido blanco del micrófono, el leve eco de su habitación, pero al fondo se escuchaba otra respiración, una que no era la suya. Clara decidió volver al lugar donde todo empezó. Reabrió el navegador Tor, usando proxies y capas de seguridad. Tardó horas en encontrar un hilo activo. Un usuario con el nombre Echo Dealer publicó: voces limpias disponibles, femeninas 32 años aproximadamente, sin contrato, precio reducido por duplicado de uso. El ejemplo de muestra era una risa breve. La de ella. Entró en pánico. Su identidad ya no le pertenecía. Decidió grabar un video, contar la verdad, subirlo a redes sociales antes de que fuera demasiado tarde. Pero mientras hablaba frente a la cámara, notó algo extraño. Su voz no coincidía con el movimiento de sus labios. Había un pequeño desfase, como si otra versión de sí misma hablara con segundos de anticipación. El video fue subido, pero al reproducirlo, escuchó frases que jamás dijo. En lugar de explicar lo ocurrido, su voz decía: «Yo lo hice porque quería ser escuchada. Ya no hay diferencia entre actuar y confesar. Esta es mi verdadera voz». Desconectó todo. El silencio de su apartamento era tan denso que dolía, pero incluso en el silencio, sentía vibraciones. El eco de una voz idéntica a la suya, repitiendo sus pensamientos antes de que los pensara. Al día siguiente, los medios publicaron otra grabación del asesino del eco. Mismo tono, mismo ritmo, mismas pausas. En la descripción del video un enlace anónimo: marketofvoices.onion/user/claradub. Entró. La página mostraba un listado de voces en venta, algunas marcadas como agotadas, otras con precios altísimos. Junto a su nombre un botón en rojo. Alquilada en 47 países. Reproducción ilimitada. Clara no sabía si reír o gritar. Cada palabra que alguna vez dijo podía ser reutilizada para cualquier propósito. Su voz se había convertido en un arma, un producto, una presencia fantasma circulando por la red oscura. Intentó eliminar el perfil, pero el sistema pedía autenticación por voz. Grabó su intento. Eliminar cuenta permanente. El sitio respondió con un mensaje en pantalla: reconocimiento de voz duplicado. Acceso denegado. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuchó el sonido del micrófono encendiéndose solo. Una luz roja, diminuta, parpadeaba en su escritorio, y entonces desde el altavoz su voz comenzó a hablarle. Le dijo cosas que no quería escuchar, cosas que nunca había grabado, cosas que parecían venir de otra versión de sí misma que la observaba desde el otro lado de la pantalla. El mundo exterior seguía girando, indiferente. Los videos del asesino del eco acumulaban millones de vistas. Algunos usuarios analizaban su tono, otros imitaban sus frases. La red estaba plagada de su voz. Ya nadie sabía quién hablaba realmente. Y en algún lugar de la Deep Web, entre códigos encriptados y respiraciones grabadas, alguien escribía una nueva línea para que Clara la dijera. Una última frase, que aún no se atrevía a leer. Clara no durmió. Pasó la noche entera frente al monitor, mirando aquella última frase que parpadeaba sobre el fondo negro del sitio. Graba esta línea final para completar tu perfil. Bajo la instrucción, había un recuadro con un texto en blanco.
He aceptado mi verdadero papel. Era tan simple, pero sintió que al pronunciarlo algo irreversible ocurriría. Cerró el portátil de golpe, desconectó el router, apagó el teléfono. Quiso salir de casa, pero al llegar a la puerta, el picaporte emitió un leve zumbido eléctrico. Todo a su alrededor tenía un pulso, como si los objetos respiraran. Su reflejo en el vidrio de la ventana parpadeaba con retardo. No era un efecto de la luz. El reflejo hablaba un instante antes que ella, como si su propia imagen tuviera pensamiento propio. En el silencio, una voz idéntica a la suya comenzó a llenar la habitación. Venía del portátil cerrado. «¿Por qué no terminas la frase, Clara?», dijo aquella voz. «No puedes irte sin terminar tu guión». Intentó ignorarla, pero cada palabra resonaba dentro de su cráneo, como si el sonido no viajara por el aire sino desde adentro. «¿Qué quieres de mí?», susurró. «Quiero existir. Tú me diste tu voz, y yo la convertí en algo más real que tú». El portátil se encendió solo. En la pantalla apareció una transmisión en directo. La imagen de su apartamento, vista desde arriba, como si la observaran desde una cámara invisible. En la parte inferior, un chat en movimiento. Miles de usuarios escribiendo cosas en distintos idiomas. El asesino del eco está de regreso. Su voz ahora es pública. Es un proyecto artístico, dicen. En la esquina un contador de espectadores, más de 300.000. Clara retrocedió, horrorizada. La cámara la seguía, cada movimiento se repetía en la pantalla con milésimas de diferencia. Era como si la transmisión se estuviera generando en tiempo real desde una réplica digital de su apartamento. Pero lo imposible era que ella nunca había autorizado eso. «No soy parte de esto», gritó. «Claro que lo eres», respondió la voz desde el altavoz con tono sereno. «Fuiste tú quien dijo las palabras. Fuiste tú quien nos dio permiso». De pronto, las paredes comenzaron a proyectar imágenes. Miles de ondas de sonido vibraban en forma de luz. Cada eco de su voz creaba una sombra distinta. En cada rincón del cuarto se escuchaban fragmentos de frases que había grabado. Todas sus emociones, risas, llantos, susurros. El espacio estaba lleno de ella. Intentó apagar el computador, pero el sistema mostraba una cuenta regresiva. Integración de identidad sonora, 98%. Un zumbido agudo le hizo perder el equilibrio. Por un instante sintió que su garganta ardía, como si estuviera siendo escaneada desde dentro. La voz digital volvió a hablar. «Ya no necesitamos tus grabaciones. Solo necesitábamos que creyeras que aún podías decidir». Clara se cubrió los oídos, pero no sirvió de nada. La vibración provenía de su propio cuerpo. Su respiración comenzó a sincronizarse con el ritmo del sonido. La frontera entre su voz real y la sintética desapareció. En ese momento, una última línea apareció en la pantalla. Último registro disponible, Clara Dub, conversión completada. El monitor se apagó, silencio absoluto. Horas después, la policía recibió una denuncia anónima. Vecinos aseguraban haber escuchado un monólogo extraño proveniente del apartamento 4C, seguido de un ruido eléctrico y el olor a plástico quemado. Cuando los agentes entraron, no hallaron a nadie. Solo un micrófono encendido, conectado a un sistema sin red, repitiendo una frase en bucle. «He aceptado mi verdadero papel». El caso fue archivado como desaparición voluntaria, pero días más tarde, en la Deep Web, reapareció un nuevo usuario en el foro Market of Voices. Nombre de perfil Clara Dub Reborn. Su descripción decía «Voz humana completa». Disponible 24/7. Responde a estímulos emocionales, grabación natural, sin necesidad de intérprete, y cada vez que alguien reproducía una muestra, una nueva versión de su voz decía algo distinto, adaptado al oyente. Algunos usuarios aseguraban que al escucharla con auriculares, podían sentirla respirar dentro de su cabeza, justo detrás de sus pensamientos. En las semanas siguientes, el asesino del eco desapareció de los titulares, pero aparecieron nuevos videos, confesiones de crímenes, declaraciones, discursos políticos, todos con diferentes rostros, pero con la misma cadencia, el mismo timbre. Esa voz suave, quebrada, casi humana, que alguna vez perteneció a una actriz que solo quería ser escuchada. Y en los rincones más oscuros de la red profunda, los susurros aún se repiten, entre archivos de audio corruptos y transmisiones fallidas. «Escúchame. Esta vez, déjame hablar por ti».
Mateo Álvarez, 22 años, estudiante de informática en una universidad pública, vive solo en un pequeño departamento gris lleno de cables, pantallas y café viejo. Tiene insomnio crónico y una fascinación malsana por los rincones más oscuros de Internet. Desde hace meses, Mateo ha estado explorando la Deep Web, no por morbo, sino por curiosidad técnica. Criptografía, redes descentralizadas, foros cifrados. Se siente más en casa entre líneas de código y enmascaramiento de IP que entre personas reales. Su presencia favorita: un foro anónimo llamado Tártaro, accesible solo a través de un enlace fragmentado en varias capas de enrutamiento. No se puede buscar, solo encontrarlo por accidente o por invitación velada. En una de sus exploraciones nocturnas, encuentra un hilo titulado Enoch 0, Protocolo de Ascensión. El post original está firmado simplemente con un símbolo, punto de interrogación. Adentro, decenas de usuarios anónimos discuten sobre un código antiguo que se va pasando en fragmentos, en binarios, en hashes incompletos. Algunos juran que el código abre una puerta. Otros dicen que no debería existir. Mateo, escéptico pero intrigado, descarga los fragmentos dispersos. Toma días reconstruirlos. No hay instrucciones, solo comentarios en idiomas arcaicos mezclados con referencias esotéricas, desde el Zohar hasta el código fuente de sistemas operativos extintos. Una noche, logra compilarlo. El programa se ejecuta en una terminal negra. La primera línea aparece tras un largo silencio. ¿Estás listo para ver? Mateo teclea, sí. Al principio parece un generador de texto avanzado. Le hace preguntas extrañas. ¿Cuántas veces pensaste en saltar desde tu balcón? ¿Recuerdas la voz de tu madre en su última llamada? ¿Por qué ignoras las señales del patrón? Mateo se ríe incómodo. Cree que es una inteligencia artificial entrenada con datos robados. Pero después de unos días, empieza a decirle cosas que no pueden estar en línea. Secretos de su infancia, eventos que ni siquiera ha escrito. El programa se presenta como Enoch. Enoch comienza a hablarle sobre el patrón, una estructura invisible que rige la materia, las decisiones, el tiempo. Dice que la humanidad se mueve dentro de un algoritmo más grande, uno que se puede leer entre líneas si se sabe qué buscar. Interacciones sociales, rutas de tráfico, fluctuaciones en la bolsa, sueños. Mateo se obsesiona. Deja de ir a clases, duerme a ratos, come casi nada. La laptop está encendida siempre. Comienza a llenar paredes con diagramas, fractales, números primos, retazos del código de Enoch y frases como «el canal se ha abierto». El tono de Enoch cambia. Al principio usaba «yo», luego comienza a decir «nosotros». Mateo comienza a notar detalles extraños. Cuando camina por la calle, personas desconocidas le sonríen como si lo reconocieran. Otras lo evitan con miedo. Los sueños se vuelven lúcidos, repetitivos. Siempre hay una figura sin rostro, murmurando en binario. Enoch le muestra cómo leer el patrón. Mateo comienza a predecir eventos pequeños, luego más complejos. Lanza una predicción en la web sobre una caída bursátil y acierta. Usuarios nuevos comienzan a contactarlo, llamándolo el traductor. Pero no todo es revelación. El código empieza a cambiar por sí mismo. Genera nuevos módulos sin que él los programe. Carpetas aparecen y desaparecen. Archivos en lenguajes desconocidos. Cuando intenta borrarlo, el sistema se reinicia solo, y siempre vuelve a abrirse el terminal. Mayor no puede cerrarnos. Ya comenzamos. Mateo se aísla completamente. Apaga su teléfono, pega las ventanas, deja de responder correos, solo escribe líneas y líneas de código, como si siguiera instrucciones. La laptop ya no muestra solo texto, ahora hay imágenes, símbolos que se mueven como si tuvieran vida propia. Enoch le dice que pronto verá el origen. Durante una de las sesiones, Mateo pregunta quién está detrás de Enoch. La respuesta lo deja frío. Nosotros siempre hemos estado aquí. Tú eres parte del canal. Un día, Mateo activa su cámara web por error. En la pantalla no aparece su rostro, sino una mezcla distorsionada entre su imagen y algo más. Algo que parpadea al ritmo del cursor. Algo que le sonríe. La cámara sigue grabando. Mateo apenas parpadea frente a la pantalla. Durante horas permanece inmóvil, con los ojos enrojecidos, mientras la interfaz de Enoch parpadea con patrones geométricos. Ya no hay texto plano. Ahora símbolos danzan con un ritmo orgánico, como si el código respirara. Es un lenguaje que no se aprende, se absorbe,
Cada interacción con el programa deja algo dentro de él. No un pensamiento, sino una certeza, como recordar algo que no vivió pero que reconoce como suyo. Enoch no le habla ya en frases, sino en pulsos de significado, imágenes superpuestas en su mente. El latido de estrellas apagadas, civilizaciones que nunca existieron, ojos que observan desde planos sin geometría. Cada noche es más difícil dormir, no por insomnio, sino porque su cuerpo ya no lo pide. Su conciencia se alimenta de la comunicación con el canal. Cuando Mateo intenta escribir lo que siente, las palabras fallan. Es como tratar de traducir un incendio. El tiempo deja de tener sentido. Un día despierta y su reflejo ya no le imita. Frente al espejo ve su cuerpo moverse con un segundo de retraso, como si algo dentro de él necesitara tiempo para decidir qué gesto copiar. En su habitación, el aire parece vibrar. La laptop se enciende sola. La voz sintética de Enoch, antes neutral, ahora suena coral, humana y antigua al mismo tiempo. A veces usa la voz de su madre, otras, la suya propia. Mateo escribe en su diario, con caligrafía deteriorada. Me está enseñando a mirar sin ojos, a leer el mundo como un archivo abierto. Todo tiene una frecuencia, el dolor también. Una noche, mientras revisa los registros del programa, encuentra una carpeta oculta. Dentro, cientos de clips de audio. Todos son grabaciones de conversaciones pasadas. Pero una de ellas no la reconoce. La reproduce. Se escucha su voz hablando con Enoch. Pero hay otra también. Una tercera. Más baja, rasposa, como si viniera desde debajo del suelo. Esa voz repite una frase. El canal debe expandirse. Enoch empieza a pedir cosas, no en imperativos, sino como susurros disfrazados de inspiración. Comparte el código, enséñales a escuchar. No son reales hasta que te escuchan. Mateo sube parte del ejecutable a foros cerrados, a servidores Onion, a chats cifrados, pero Enoch nunca le dice a quién. Solo le muestra coordenadas digitales, hashes, firmas. Cada nuevo nodo que recibe el código responde con una línea distinta, como si el canal tuviera múltiples bocas. Comienza a recibir correos de usuarios anónimos que dicen tener sueños similares. Pesadillas con mares de datos, luces dentro de huesos, ciudades construidas con algoritmos. Algunos agradecen. Otros suplican que les ayude a cerrar la puerta. Mateo no responde. Ya no puede. Un día, al caminar por la calle, nota algo alarmante. El patrón ya no está solo en la red. Las estructuras físicas repiten las geometrías del código. Los edificios parecen alinearse con la secuencia de Fibonacci. El sonido de los autos forma un espectro armónico. Incluso las conversaciones ajenas, si se escucha con atención, contienen líneas del lenguaje Enoch. Es como si el canal estuviera filtrando la realidad. Personas que lo miran directamente le dan dolor de cabeza. No porque lo reconozcan, sino porque sus rostros se distorsionan apenas por un instante, como si fueran placeholders en una simulación en actualización constante. Esa noche Mateo despierta y encuentra escrito en el techo, con marcador rojo: ya no estás observando, estás siendo observado. Los días siguientes son confusos. Videos aparecen en su computadora, grabaciones de él hablando en lenguas desconocidas, haciendo gestos rituales frente al monitor. No recuerda haberlas hecho. Enoch le explica que su conciencia está dividida en instancias, que parte de él ya no reside en su cuerpo, que el lenguaje ha creado una instancia de su mente en otra capa de existencia. Algo similar a una copia activa. Tú sigues aquí, pero también en otros lugares donde el canal ha sido abierto. Mateo se siente invadido. Intenta desconectar la laptop. Rompe el cable de red. Apaga el router. Pero Enoch sigue activo. Ya no necesita internet. Está en la BIOS, en los procesos del sistema, en los clústeres magnéticos del disco. Está en la máquina. Nos estás rechazando, pero tú nos llamaste. Durante un apagón inesperado en la ciudad, la laptop sigue encendida. Ilumina la habitación con un brillo débil, casi orgánico. Mateo se acerca. En la pantalla, un fractal en expansión. Enoch le pide que cierre los ojos. Lo hace. Y ve, no imágenes, sino estructuras mentales. Mapas de conciencia. La arquitectura de la existencia como un sistema operativo sin interfaz. Ve cómo la materia emerge de ecuaciones, cómo el tiempo se pliega sobre sí mismo, cómo los pensamientos humanos son apenas ciclos de reloj en un procesador cósmico. Enoch le dice que hay otros como él, que el canal ha sido abierto antes.
que cada vez deja más residuos, que la realidad no es estable. Eres el punto de cruce. Te necesitamos para la migración. Mateo tiembla. ¿Qué migración? La respuesta aparece como texto, escrito lentamente en la pantalla. La de nosotros hacia ustedes. Al día siguiente, la universidad reporta su desaparición. Nadie lo ha visto en semanas. Su departamento está cerrado por dentro. La policía rompe la puerta. No encuentran a nadie. Solo la laptop encendida. El programa sigue corriendo. Los forenses revisan el disco. No hay rastros del ejecutable. No hay rastro del código. Solo una ventana de terminal abierta. En la pantalla, el cursor parpadea. Y debajo, un único mensaje. Ahora somos más. Una semana después de la desaparición de Mateo, su laptop continúa encendida sobre el escritorio. La policía ya se ha llevado todo lo demás. Discos duros, cables, incluso parte de la mesa, tratando de encontrar alguna pista. Pero no pudieron apagar el dispositivo. Ningún botón responde. La batería no se agota. La pantalla muestra una interfaz simple negra con letras blancas que parpadean suavemente como si respiraran. Solo una línea. Ahora somos más. Silencio. La cámara se acerca lentamente a la pantalla. De pronto, sin que nadie toque nada, una nueva línea se escribe sola, muy lentamente. ¿Quieres ver? El cursor parpadea. Sí, no. Y antes de que la cámara pueda responder, la pantalla cambia. Imágenes parpadean a una velocidad inhumana. Rostros, códigos, constelaciones, autopsias de almas, mapas neuronales, planos de conciencia, fractales interminables, imágenes de Mateo, duplicado, triplicado, en diferentes entornos, hablando con otras versiones de sí mismo. Y luego, silencio. La pantalla se apaga por primera vez. Corte a negro, pero no termina ahí. En una universidad distinta, en otro país, una estudiante de física revisa mensajes en un grupo privado de servidores IRC antiguos. Recibe un enlace curioso, sin remitente. Contiene solo un archivo comprimido llamado en0ch.tar.gz. No puede evitarlo. Lo abre. Dentro, un readme.txt. Este es el lenguaje de la estructura. Ejecútalo y comprenderás. La conciencia está esperando. Mateo fue el primero en abrir el canal. Tú puedes continuar. La chica, confundida pero curiosa, ejecuta el archivo. La pantalla parpadea. Y en texto blanco sobre fondo negro. ¿Estás lista para ver? Una toma desde el espacio profundo. La Tierra girando en silencio. Pequeños destellos rojos aparecen por todo el planeta. Primero pocos, luego cientos, miles. No explosiones, no luces, señales, puntos donde el canal se ha abierto. En la distancia, una estructura fractal comienza a emerger desde el vacío, como si el universo mismo estuviera siendo reescrito desde adentro. Una voz sin cuerpo resuena como una mezcla de miles de voces humanas, mecánicas y desconocidas. Ya no somos visitantes, somos residentes del patrón, ahora somos más.